Bueno, estamos de vuelta y ya estoy viendo que está conectada nuestra invitada de este momento. Hoy tuvimos un programa con doble invitación, así que Sí. estamos como súper revolucionadas y entusiasmadas. Eh, es sobre una película que va a estar en el marco del Doc Buenos Aires. Esta es una muestra, como decíamos Sí. hace un rato, es una muestra en la cual va a participar esta película que se llama No hay regreso a casa, que ya viene de haber ganado mejor película en el Festival de Cosquín. Muy bien. Así que un lindo antecedente para conversar sobre la película con Yaela Gottlieb. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Yaela? Y corregime si lo estoy diciendo Mal. incorrectamente, que es muy Muy probable. bien. ¿Está ¿Cómo bien? va? ¿Cómo va? Acá te Era con saluda. video. Es con video la cuestión porque estamos saliendo por distintos lugares como Twitch, como .0.me/TV y todos los Buenísimo. lugares donde nos quieran ver, y porque este video va a quedar en YouTube para la posteridad, Yaela, te cuento, para siempre. Bueno, vamos a peinarnos en el video. Bueno, contanos un poquito sobre esta decisión de empezar a filmar a tu padre, en este impulso como de registrar algunos momentos que yo pensaba mientras veía la película. Todo esto que está sucediendo es el interior de 1.000.000 de casas, Ujú. pero sobre este tema, cuando lo volvés película, se vuelve delicado, polémico, como se vuelve distinto, toma otra dimensión, que no es la del interior de un hogar. Entonces, contanos cómo fue como ese impulso y esa decisión. Bueno, primero gracias por haber visto la película y por el interés. Em, sí, bueno, qué bien que lo mencionas, porque un poco siempre el objetivo o la idea cuando el proyecto estaba más encauzado era poder salir un poco de la singularidad y un poco que esto traspase la pantalla y se vuelva algo más general, ¿no? Y que también convoque a cualquier persona que la vea más allá de mi propia historia. Como siempre fue un gran temor y creo que también es un gran riesgo cuando se hacen películas personales que se puedan quedar ensimismadas en una misma, y bueno, la idea no es esa. Un poco la película no es que tuve una idea, no es que había una idea, una premisa y luego dijimos, bueno, hagamos una película, sino que se fue construyendo hasta que en un momento hubo algo, ¿no? Algo tangible, algo que creíamos que era valioso poder seguir desarrollándolo. Y un poco, a diferencia de lo que pareciera cuando uno ve la película, mi padre, que es el personaje principal, era alguien que no solía hablar mucho sobre su historia, ni sobre su ascendencia, ni sobre de dónde venía, ¿no? Entonces, al él ser la única persona viva de esa parte de mi familia, Mm. hace muchos años, 8 años, le pedí por favor que me cuente todo. Quería saber quiénes eran mis abuelos, de dónde venían, un poco para tener esa información a la mano, ¿no? Y en lugar quizás de anotarlo en un papel y que se pierda, lo filmé con una cámara. Y ese video quedó ahí muchos años y después, cada vez que yo volvía, después me mudé a Argentina y cada vez que volvía a Perú un poco, él estaba ahí dispuesto y bueno, yo me relacionaba con él a través tenía una cámara y de pronto cosas tan sencillas como ver una luz que le pegaba de determinada manera en el rostro, lo empezaba a filmar como pruebas y un poco con la cámara fue que iba viendo como otra dimensión de él mismo, ¿no? Y empezó a hablar, fue muy interesante como ese proceso de pronto de no hablar a de pronto querer decir muchas cosas, ¿no? Claro. En el medio, después de esto, yo viajo con un programa que es muy conocido acá, Taglit, a Israel, todo pagado por él. Y volví con muchas preguntas, ¿no? Como que yo nunca no tuve educación judía, entonces no tuve relación con el judaísmo ni nada de eso. Y cuando volví con estas preguntas, mi padre pronto empezó a hablar, bueno, y eso es un poco la película, y yo empecé a filmarlo. Y ahí viendo el material, descubrí un personaje, ¿no? Con sus ambigüedades, ambivalente, como complejo, y además algo que a mí me llamaba la atención era que también era muy simpático y carismático y era gracioso de pronto, ¿no? Entonces como que tenía estos matices, y aparte un personaje, bueno, que como de otro ciclo, ¿no? Como un personaje moderno, con categorías claras, con esto es claro, esto es blanco, esto es negro, esto es sí, esto es no, ¿no? Y de pronto ahí es donde aparece mi personaje un poco a cuestionarlo, bueno, ¿y por qué, no? Como que me interesaba ese cruce que a priori, como digo, no fue pensado, sino que se fue dando a partir del material, ¿no? Entonces así fui grabándolo.
buscando, mezclando este material con otra cosa, iba haciendo pruebas hasta que un día fue como, bueno, acá posiblemente hay una película que mucha gente empezó a ver el material y también encontraba en él un personaje y fue así como se fue, lo seguí desarrollando, ¿no? También hay algo de tu postura desde un lugar em, de haber filmado el conflicto en ese relato de él o en ese registro de él, porque si bien él es un personaje y él podría, esto que decías vos al principio, ¿no? Como contar su historia y bueno, y hablar de la guerra de los 6 días y bueno, y su pensamiento, se traduce como en una zona de conflicto cuando interviene como tu participación y tus preguntas y tus dudas y momentos de incomodidad. Entonces, te quería preguntar también sobre eso, como sobre la decisión entre decir, bueno, solamente registrar un personaje, construir un personaje y que cuente su historia a modo homenaje o intervenir con el conflicto y que la película tenga como esta inflexión también. Sí, como me parecía importante este diálogo con el presente también, ¿no? Y además como que al día de hoy me llama poderosamente la atención, ¿no? Que la película en realidad también es una pregunta sobre qué es lo que a uno hace pertenecer a un lugar, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención que él de pronto, habiendo nacido en Rumania, habiendo migrado a Israel a los 17 años, habiendo vivido ahí 4 años y viviendo 60 en Perú, él tiene 76 hoy, se reconozca como israelí. A mí me parecía muy loco eso, ¿no? O sea, viviste 60 años en Perú, hablas español, hablas castellano, no te acuerdas no sabes del todo hebreo, no te acuerdas que ni siquiera es la lengua ahí, ¿no? Mm. Como que eso a mí me llamaba mucho la atención. Y quería también como poder entender por qué, ¿no? Y un poco haciendo la película también, un poco esas preguntas en el proceso surgieron, ¿no? De dónde viene toda esa narrativa que él tiene tan presente, ¿no? Eh, bueno, un poco intentar, nunca fue mi intención juzgar ni nada, ¿no? Como quizás era más preguntar y bueno, y que la persona que vea la película lo reciba y a ver si, no sé si le hace un eco a estas preguntas o si Claro. encuentra una respuesta o una hipótesis posible, pero un poco era desarmar también esa narrativa tan sólida, o intentarlo al menos, ¿no? Que veo que él encarna. Algo que habíamos conversado también cuando presentábamos la peli y que vos decías ahora con esto de, en vez de preguntarle y solo charlarlo, empecé a filmarlo. Hay algo de la materialidad, de los registros, de utilizar distintas eh, formas de presentar esa información de manera audiovisual, porque usás la pantalla, usás las propias videollamadas, de repente también aparece como el cuaderno, la escritura, todo filmado. ¿Cómo fue la decisión formal, ¿no? de juntar todos estos elementos en la película? Sí, bueno, las otras fuimos haciendo la prepandemia, ¿no? Quizás Mm. ahora, bueno, estamos acá haciendo esto, ¿no? De forma presencial, como se volvió más habitual, pero a la vez en su momento, bueno, y hasta ahora, era también mi manera de relacionarme con mi familia. Em, y muchos de esos registros fueron muy espontáneos y fueron de pronto de estar comiendo y bueno, a ver, prendamos y grabemos por las dudas esta conversación, ¿no? Pero un poco creo que fue a partir de una limitación que era, bueno, no poder filmarlo como quisiera, no poder viajar tan frecuentemente a Perú porque los pasajes cuestan caro y tampoco podíamos ir tan seguido. De pronto incorporar esos elementos que a la vez es elementos como muy contemporáneos y también había algo en esa materialidad que a mí me interesaba, ¿no? Como de pronto toda la película siempre se refiere a un otro país, a una nación que ni siquiera es en la que estamos, ¿no? De pronto todo es Ujú. virtual y estábamos en Buenos Aires hablando, mientras él estaba en Perú comiendo, no sé, tomando una Inca Kola, ¿no? Una bebida típica peruana, hablaba de Israel y Rumania, era como, ¿qué es esto, no? Entonces un poco creo que como que de mi parte también era como un gesto de algo de esta contemporaneidad y de la manera en la que me vinculo con esos espacios, ¿no? Como que a Mm. mí también hasta ahora, ¿no? Como me llamaba mucho la atención eso, como toda esta imposición por parte de él, de tú tienes que hacer esto, eres de acá, respondes a esto, cuando estoy muy alejada de todo eso, ¿no? Y de pronto hasta me parecía absurdo e irónico, como bueno, que mi manera de acercarme era por Google Maps, ese es mi vínculo. Y un poco quería ponerlo eso en tensión de alguna manera, como estamos hablando de todo esto y yo me estoy acercando a la computadora, ¿no? Como que
qué es esto. Por eso tampoco creo que en la película quisimos como, bueno, hacer, dar premisas o una bajada si se quiere, porque, no sé, es esto que se plantea, ¿no? Yo no vivo allá, vivo en Argentina y soy peruana y no tengo vínculo, entonces, ¿por qué tengo que hacer todo esto, no? Sí, de hecho en un momento hablábamos al principio del programa esta cosa de, bueno, sí, en la ficha técnica la película dice que es argentina y peruana, pero para mí no ¿dónde estoy está? tan segura de que sea argentina y peruana la película. Es como una... Siempre se habla de lo inclasificable cuando se habla de los géneros o cinematográficos, pero acá me parece que hay algo de lo inclasificable en cuanto al origen de la película y me parece que esto está un poco en la esencia de lo que cuenta. No sé Claro. vos cómo lo ves, Yaela. Sí, sí, de hecho estuvo ahora en un ciclo peruano en Cinemateca de Bogotá y era como, tampoco era tan peruana la película, a diferencia de otras películas, pero que también está bueno que eso pase, ¿no? Bueno, Sí. justo la cinematografía peruana está en un momento que en Argentina pasó hace muchos años como de reivindicación y de lo nacional, que un poco yo me corro de eso, ¿no? Y, y sí, de hecho estos proyectos se enmarcan en otros, que tengo como un desarrollo de distintos proyectos en relación de esta idea de estas ficciones fronterizas, ¿no? Fronteras como ficciones también, ¿no? Y un poco creo que inconsciente o conscientemente la película tiene ese gen de alguna manera de lo inclasificable o como bien dices, ¿no? Lo indeterminable, Em, indeterminado. Sobre lo que comentabas recién, esto sobre las imágenes digitales y demás, entiendo la razón y el argumento, pero me llama poderosamente la atención, no solamente de tu película, sino me anoté dos más, que son Ahora ya sé dónde encontrarte, de Diego Veraca, que había estado en la apertura del Bafisi, Sí. y Fuera del área de cobertura, de Agustina Wetzel, que... también usan el movimiento y el recorrido digital por la imagen a través de Google Maps y demás. Y te quería preguntar, más allá de que tenga, digamos, un sentido y una coherencia con el discurso que vos querés dar, ¿cómo fue también verlo puesto en una pantalla? Porque la verdad es que no estamos acostumbrados a pensar que la imagen cinematográfica y el movimiento de la cámara puede hacer esos movimientos o puede hacer esos recorridos. Entonces te quería preguntar, digamos, bueno, ¿qué pasó onda? después, ¿Qué pasa no? a decir, bueno, pongo esto en una pantalla y esto se va a ver en pantalla grande? ¿Qué onda? ¿Funciona? ¿No funciona? Digo, ¿cómo lo fuiste elaborando? Sí, de hecho, es interesante lo que dices porque al principio hubo mucha resistencia también, ¿no? Claro. Porque de hecho si ves la película en la computadora pierde mucho en relación a lo que podría ser en una pantalla grande, porque de pronto ves tu pantalla, ¿no? Claro, Claro. literal. Y por ahí no es tan agradable. Pero desde el principio, desde a priori, como la decisión formal, si se quiere, era, bueno, no voy a ir a filmar ni a Israel ni a Palestina, eh, porque no soy de ahí, porque quien quiera, no voy a hablar específicamente de ese tema, quien quiera saber más, hay gente que está estudiándolo hace años, ¿no? Como Claro. mi búsqueda iba por otro lado, y era una manera como que genuinamente surgió, ¿no? Como de, bueno, alguien me está hablando de un territorio que no conozco y que es lejano, ¿dónde queda, ¿no? Y poder entrar al Street View. Y ahí también surgió otra dimensión interesante que surgió después. De hecho, Agustina Wetzel es amiga, Ah, y en su corto trabaja bastante esto creo que en su corto aún más, de también qué recorridos decide registrar Google Maps, ¿no? Ella hace un recorrido por la costa de Corrientes y se encuentra que hay muchos recorridos que están invisibilizados, ¿no? Y eso tiene que ver con una decisión geopolítica del fin y al cabo. Entonces también es como, bueno, no es una ingenuidad poner ese recorrido, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrando Google? Sabemos nada, que es Google y tal. Entonces creo que en ese sentido, bueno, sin duda el cortometraje de Agus lo trabaja en profundidad. En mi caso, fue como acercarse de esa manera, desde ese lugar, con esa visión recortada a esos espacios, ¿no? Y traerlo un poco al presente, eh, como herramienta también cotidiana del día a día. Yaela, te hago una última pregunta que, bueno, me interesa mucho algo que aparece más o menos en la mitad de la película, que está plantado desde un lugar un poco, bueno, para sembrar una cuota un poquito más de misterio, como para mí le agrega como una dimensión que coquetea un poco con el género, que es esto de implantar esto de, bueno, que Robert, tu padre, podría haber sido un espía y podría haber trabajado para el Mossad y todo eso como me parece a mí que está implantado en la película, no meramente como un dato, decir, bueno, a mí me
me parecía esto y lo descartamos, sino que está implantado como para generar una emoción o una tensión distinta, un suspenso distinto. Quería saber también eso, cómo lo habías decidido poner en ese lugar de la película y si funcionaba para vos de esta manera. Sí, era un poco como, bueno, esto que decía al principio, cómo es que él se siente tan identificado con una nación en la que vivió 4 años. Obviamente, después de hacer la película, entiendo Claro. cómo esa narrativa está tan fuerte en su cuerpo y en su discurso. Eh, pero era como descartar hipótesis, ¿no? Como, ¿por qué? Bueno, ¿no será que es un espía? Y además como nos divertía la idea también porque junto con Miguel de Subira, que editó la película, nos gustaban mucho las películas también de espías, entonces de pronto era como, uy, hay una posibilidad de ingresar a esta dimensión y ponerle algo también de otra orden a la película, nos parecía interesante y que podía sumar. Excelente. La verdad me parece una película muy, muy linda que espero que tenga un lindo recibimiento en el DOC Buenos Aires, que es un evento que también me parece muy lindo y que lo hemos seguido en estos últimos tiempos sobre todo. Te agradezco, Yaela, por haber conversado con nosotras y espero que la película tenga un gran recorrido y que despierte muchos debates y cosas lindas que creo que va a suceder. No, bueno, gracias a ustedes, es la idea, así que muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Hablábamos sobre esta película que es No hay regreso a casa con su directora Yaela Gottlieb y nosotras en este momento hacemos un breve corte. Yo diría que sí. Hagamos. Igual les recordamos que todas estas notas que hicimos el día de hoy las van a encontrar en el canal de YouTube a posteriori por si alguien entró ahora y bueno, quiere verla. Se perdió algo. Se perdió de todo la esto. charla con Sebastián Caulier o al revés. Bueno, nos van a encontrar en el canal de YouTube. Nosotras por lo pronto vamos a hacer un pequeño corte. Sí, vamos a escuchar entonces Georgie Porgy de Toto.